pasado inviernos esperando la hermandad, nos embargó esa pasión, ese deseo de que llegue, no sé, marzo, abril, para empezar a armar los autos. Se prepara el SEAT Divisa máquina 201. Atención, Antonio Zúñiga, Miguel Márquez para partir en cualquier momento. Se va a ir el SEAT Divisa blanco con vivo flúor. 3, 2, 1. Se fue. Se fue Antonio Zúñiga. Se está en carrera. Porque ya está preparado en la Samara de Giacomalde, la máquina 204 de Giacomalde junto a Francisco Pancho Cárdenas. Se van en cualquier momento. 5, 4, 3, 2, 1. Se fue Giacomalde, ya está en carrera el Samara desde Río Grande. El primer gran premio fue un agridulce. Fue el año que falleció Paco. 84. Exacto, y yo acompañaba, como yo era supuestamente en este caso era acompañante, ni siquiera navegante, de mi amigo Chamaco Zúñiga. Así que en el 85 empecé a correr yo ya con el 128.500. ¿Y cómo te fue en esa primera edición? Sería la de 1985, largaban de acá desde Río Grande. Y bien, largamos entre los últimos y llegamos segundos a Porvenir, porque tuvimos un percance en la ruta con Félix Fernández y la ganó Carletti esa etapa, y de vueltas yo tuve un problema mecánico, corrimos con Chalupa Barría y igual en la general terminamos segundo, un poco más atrás en la segunda etapa, pero bueno, por el tiempo que habíamos hecho en la primera, quedamos segundos en la categoría. La verdad que acorde a la disponibilidad del bolsillo fue eso. Claro. Bueno, los Fiat, los primeros 1500 que corrí, bueno, uno me fue bien, el otro lo destruí, el otro casi que lo termino recuperando. Y bueno, y en la sumatoria de todo eso se pudo armar un Samarita, y a posteriori del Samara, Rubén, medio cómplice con mi viejo, me dijeron que bueno, que tenía que laburar un rato largo, pero que bueno, que me iban a entregar un Suzuki, me entregaron medio golpeadito ahí, pero estaba muy lindo para recuperarlo, y fue la evolución que tuve yo, por lo menos, o sea, de haber venido en la categoría C de los 128.500, pasé un lapso con los Samara, que fue linda, entretenida, porque estábamos dentro del baile del grupito de, bueno, Ruiz, Carletti, toda esa gente que andaba muy bien. Y bueno, y pasamos al Suzuki, que realmente a mí me dejó muchos buenos recuerdos, algunas amarguras por supuesto, pero muchos buenos recuerdos. Y creo que fue, no me acuerdo el año, sé que Carletti se llevó la Challenger en forma discontinua, y que yo venía, como siempre digo, hasta Chorrillo veníamos ganando y rompimos un bulón de parrilla y nos quedamos sin tracción, por ende terminamos llegando, no sé si octavos acá, porque lo reparamos. Lo bueno que teníamos, que cuando corríamos con Luisito Herralde, él decía que en el camino no nos teníamos que quedar, así que bueno, reparamos. Había estado complicado arriba en roofing, o sea, había sido una hermandad media dura y pensábamos que la podíamos ganar, pero bueno, nos quedamos con el sabor amargo de como otras, pero bueno, esta fue dolorosa. La mejor fue la última hermandad que se ganó, que fue en el 2009, con el Sendita y con mi compañero de toda la mayor cantidad de años, que fue Luis Herralde. La ganamos en el 2009, me acuerdo que veníamos, para allá nos había ganado Jaime Ibelich, y en la vuelta, bueno, tuvimos un rato largo en el camino dilucidando a ver quién llegaba o quién no llegaba primero. Lo dejamos de ver en Las Flores,
y después no teníamos ni idea de cómo veníamos. Habíamos largado, creo que en los puestos no muy adelante, pero adelante para hacer un senda. Que acá por la Arcillosa y demás, la gente nos miraba sorprendida, como que no nos indicaban, porque siempre nos decían, che por acá, che por allá. Y nada, claro, después nos dimos cuenta que éramos los primeros en la ruta y veníamos adelante de todo el pelotón. Del malón, Jorge Finocchio nos pasa entrando al circuito y bueno, me acuerdo que ese año, aparte de haber ganado nuestra categoría, creo que quedamos segundo En la general. Sí. Entonces, bueno, esa fue la mejor, aparte por el hecho de que, bueno, ese año se despidió mi amigo Luis de mi compañía. Ya pasó de todo. Y bueno, ese fue un gran triunfo. Tal cual, me acuerdo que cuando nos encontramos con Jaime Ibeli, nos encontramos así en un suceso muy chiquito ahí en la zona del cruce de Vicuña y encaramos a la recta que nos llevaba a la curva famosa que nosotros le llamamos la de Cuca, donde siempre él era auxilio del Colo Carletti, y había la opción de tirarse por el pasto o por la laguna. Y Luis me dice por la laguna, le digo, no, yo lo sigo a Jaime, si Jaime se queda, yo me quedo también. Así que, viste, esas decisiones que son intramatrimoniales dentro del auto, que bueno, por ahí discrepamos, pero por solo segundos y nada más. O sea, todo lo lindo y lo feo que puede pasar en el auto queda dentro del auto, ¿no? Tal cual. Pero muy, muy, muy linda carrera, la verdad, tremendo. Con el Cabezón Muñoz, hay muchas, ¿no? Con él una vez, teníamos 10.000 pesos en el bolsillo con Luisito Arralde, me acuerdo, y che, ¿qué hacemos? ¿Vamos al bingo o nos vamos a dormir al hotel? Y no, vamos al bingo. En total dormimos adentro del auto, pero como esa, la famosa de Raúl Muñoz, bueno, fuimos a hacer hoja, todo bárbaro. Que nos quedamos a dormir allá en la casa de unos amigos que teníamos ahí en Porvenir y al otro día arrancamos y claro, habíamos tenido a la noche habíamos tenido una cena y habíamos por ahí ingerido un poco más de alcohol del necesario. Sí. Y por ende salimos a la ruta y me dice, tengo un dolor de cabeza y viste que el cabezón es algo grave. Dolores de cabeza grandes. Es grave. Así que bueno, empezamos a mirar para atrás y lo único que teníamos era un par de botellas de pisco o sea, todo lo que era no era nada para digerir porque yo tenía una pirineta, pero digo, bueno, no había con qué tomarlo. Así que me avivé del tema del sapito para limpiar parabrisas. Claro. Yo digo, salí afuera y mandale, yo aprieto de acá adentro. Y claro, y apreté y resulta que no me había acordado que le había puesto alcohol de quemar. Estaba la arcada mi amigo en el medio del campo. Esa fue una anécdota así como sana, como para que lo puedan escuchar todo, ¿no? El resto hay mucho, pero bueno, con eso es suficiente.
lo transmitía lo que era el Gran Premio de la Mitad del sector de San Sebastián. Puesto con Angelineta, que estaba ahí, puesto de Radio Nacional. Y bueno, nosotros de chicos siempre fuimos con mi hermano, mi viejo, y estudié, cubrían con la vieja F100 y con los equipos de Radio Nacional, que creo que eran de IPF, y transmitían por radio los pasos de los autos en ese momento, ¿no? Así que la primera vez que vi la hermandad, yo fue ahí, viendo pasar a los Starlet, a los Renault 12, a 128. Eso fue la primera vez, con unos caminos recontra difíciles, huellones, barro, de todo. Llegar ahí a San Sebastián, que ahora parece un trámite, era recontra complicado. Así que ahí vi la hermandad por primera vez. También me acuerdo de chico haber visto el avión que sobrevolaba el puntero, ¿no? Una experiencia espectacular. Las anécdotas fueron todas con el Fiat 600, las divertidas, digamos, y las piolas. Me acuerdo que ese año, no sabíamos ni dónde parar, así que parábamos en todos lados a cargar combustible. Pero bueno, el Lapicito y el Cholo David estaban en el estero, en una subida ahí en el estero estaban ellos. Y dijeron, bueno, nosotros te vamos a esperar con comida y con nafta. Me dice, sí. Así que llegamos a cargar combustible y primero no creían que habíamos llegado. Cuando llegamos, bueno, el Lapicito nos da un pan de carne, ¿viste? Envuelto con papel aluminio. Y el Cholo David daba vuelta alrededor del auto buscando dónde estaba para cargar combustible. Estaba con la manguera y daba vuelta y bueno, no sabía que el Citito tenía el tanque de adelante, le habían levantado el capó y ahí cargarle combustible. Así que nos cagamos de risa con esa anécdota. Esa fue divertida. Yo siempre lo navegué a charco, ¿no? Siempre anduvo muy fuerte en la zona de huellones y nieve, todo. Tuvimos una vez un solo despiste que creo que fue el único que tuvo miedo de pegarnos, que fue pasando también en la zona del estero, que estaba todo congelado, en una bajada larga, una derecha, así que medio como que parecía sencilla, el auto a lo que daba en fondo, y nos fuimos afuera de costado, completamente afuera del camino, y empezó el auto a ir como de costado, a saltar, y ya veíamos un cartel gigante, eso como los que hay en Chile son enormes, de que le íbamos a pegar de costado con todo, y no sé, 1 o 2 metros antes el auto mordió un poquito y salió, cruzamos para el otro lado del camino y pudimos zafar. Pero ahí sí que la vimos difícil, esa yo creo que iba a ser un palo fuerte. Eso creo que es la que más miedo me dio, de todas las que tuve. Se prepara el SEAT Ibiza máquina 201. Atención, Toyo Junior Miki Márquez para partir en cualquier momento. Se va a ir el SEAT Ibiza blanco con vivo flúor. 3, 2, 1. Se fue Toyo Junior. Se está en carrera. Tarera, porque ya está preparado el lado Samara de Gianco Valdé. La máquina 204 de Gianco Valdé junto a Francisco Pancho Cárdenas. Se van en cualquier momento. 5, 4, 3, 2, 1. Se fue Gianco Valdé. Ya está en carrera el Samara desde Río Grande. La carrera creció de una manera importante. Se acrecentó el nivel de pilotos, la cantidad de inscritos, los diferentes autos que aparecían y también se buscaba la alternativa de los caminos. Empezaban los clásicos, los gran premios del barro en el sector de Flamenco, del Bajo Renaval, sector María Betty, Arcillosa y los tramos rápidos del sector chileno. Pero en este caso se hace mucho énfasis en la parte argentina, donde era un gran filtro. Se podía venir haciendo una gran carrera en el sector chileno y llegar al lado argentino y se te complicaba todo. La silla que predominaba en el sector se hacía presente y no se le hacía fácil a nadie. Aparecían los primeros Daiwa Tico,
los Daihatsu Charade, en la categoría menor para pelear de igual a igual al Toyota Starlet. Mientras tanto, en la categoría B aparecía el ruso, el Lada Samara, que quería destronar a los Fiat, a los R12 y generar una nueva movida y una nueva manera de ver el Gran Premio de la Hermandad. Más adelante aparecería el Suzuki Swift, que daría pelea de igual a igual al barrero Lada Samara. En la categoría mayor aparecía el Gol G1, el Senda, el Fiat Regata, los Fiat Uno y también el Fiat Duna, que tenía versiones para la categoría B y para la categoría C. Por ahí andaba dando vueltas algún que otro Peugeot 205 como el de Dante Merallo, el Seat Ibiza de Tonio Susniat, que es un auto que después siguió compitiendo pasando por varias manos. Pero esta parte de la evolución, más que nada de los autos, llegó para quedarse. Hoy en día, en la edición número 50, tenemos estas unidades compitiendo en diferentes categorías. Estamos hablando de más de 30 años y siguen dando batalla. En los años 90, el público adoptó las ganas o el gusto por embarrarse. Pero más que todo, el público se empezó a mostrar como parte importante del Gran Premio, al ayudar a cualquiera sin distinción de nacionalidad o amiguismo. Bueno, yo llegué a Río Grande en el año 77 y lo primero que hice fue ir al taller de mi hermano, de El Sorba, Mascafierro, y me encontré con un auto destruido dentro del taller. Y pregunté qué pasó con ese auto, porque, bueno, está bien, yo venía de trabajar en Ancud, Chiloé, en una agencia de autos, entonces ya estaba involucrado con los autos, sabía el riesgo que se corría, y me dijo que era un Renault Alpine que lo corrió Carlos Díaz, el que vendía cuero, con Cacho Andrellani, y que lo habían bloqueado antes de llegar a Porvenir, por un tema de que llevaban un tanque de combustible adentro del auto. Entonces eso los mareó y pasaron de largo una curva. Ahí conociste lo que era el auto del de Ahí conocí lo que era la hermandad. Al principio era asegurar que la tripulación no queda aplastada con el techo del auto. Entonces, por lo tanto, se hacía una jaula básica, se contaba de 4 patas, un arco principal detrás de las butacas, que hasta ese entonces todavía no se corría con butacas de competición, ni arneses de competición. Nos ayudó mucho la llegada de los primeros autos de los equipos oficiales, como fue el Renault 18 de Recalde, que ya venía con otro tipo de estructura, y yo tuve la suerte la satisfacción de poder haberme involucrado por obligación, porque no había otro que haga jaulas. Ya empecé a trabajar también con el auto de Carletti y tenía el ingreso a la Renault. Entonces podía conversar con los mecánicos que trajeron el equipo oficial y ver cómo ir desarrollando los autos de las jaulas para hacerla más segura, para evitar que los pilotos de adentro se lastimen usando el espacio interior del auto, aprovechando al máximo, sin que sobresalga ningún caño. Así que con el tiempo
fuimos a eso, yo mismo lo fui desarrollando. Bueno, yo fui un visionario en lo que estaba haciendo y entré a ver cómo irlo mejorando de acuerdo a lo que estaba viendo, que venía de afuera. En el año 1993 se corría la 20ª edición del Gran Premio de la Hermandad, donde ya estábamos en la segunda edición que se corría de forma neutralizada, es decir, por primes. Se hacían desde el autódromo hasta el sector de las Flores. Desde allí se hacía la largada hasta Onaicín, todo por lo que es Ruffin y Cameron. Y luego se hacía el PC desde Onaicín hasta Porvenir. Pero ese año se realizó otra parada más, porque se cancelaba o se suprimía el sector de la Arcillosa, porque estaba completamente impasable, como se puede ver en las imágenes. Así estaba Flamenco. Imagínate cómo estaba la Arcillosa. Así que por eso fue uno de los pocos años que no se pudo correr por ese sector tradicional la competencia. También se daba algo particular ese año, el primer fueguino en disputar la Copa Challenger. Hablamos del señor Daniel Preto, que corría en la categoría C y también peleaba la clasificación general. Se inscribieron 91 binomios. Ya por estos años teníamos 4 categorías, de las cuales estaban divididas en A, B, C y la categoría D. La categoría B, con 39, fue la más numerosa. La categoría C, donde estaba Preto, eran 26. Y en la A había una gran lucha entre dos Daewoo Tico que aparecían ese año para ya no irse de la hermandad hasta la actualidad. Los dos binomios eran Niero Sartini, Roberto Cabezas, Preto Moreno junto a Fernando Chiesa. En ese año tendrían una pelea de la hermandad, terminando solamente con una diferencia de 9 segundos después de 7 horas de competencia. Tercero quedó Otto Blasco, cuarto quedó el Pitufo Palavecino, quinto quedó Juan Carlos Kalasic junto a Daniel Chaura y sexto quedó el Ítalo Boniccioli con Esteban Kovacic. En la categoría 1000 a 1300 centímetros cúbicos, la victoria era de Gustavo Son Mariva junto a Hernán Gallegos en su FIA 147. En la categoría C y la general fue liderada por Daniel Preto junto a Gerardo Beban en el Volkswagen Senda, con un tiempo total de carrera de 6 horas 3 minutos 38 segundos. Mientras tanto, en la categoría D, el único sobreviviente fue Marcos Lausic, navegado por Pedro Aguilar en el Toyota. Así se iba la primera Challenger para el primer fueguino, que pudo ganarla adjudicándose 3 victorias consecutivas en la categoría C. De esa manera, Daniel Preto y Gerardo Beban escribían sus nombres en los más ganadores de la competencia. Pero la historia continúa. Tuve la suerte, bueno, de siempre trabajar con pilotos importantes. Iban en busca de los primeros puestos. El caso de la escudería Los Fueguinos, hasta no hace muy poco terminé de armarle el auto a Matías Finocchio, el Tico, después el Gol que tiene. También en mi taller arrancó Dante Storr con el primer auto que él corrió, con Marcelo Becker. Después corrió con Tachi Díaz como navegante. Después empezó a correr con Juancho Bronzo como navegante. Y después pasé a ser mi piloto con la Samara. Después con el Gol. Y ahora, bueno, cambió a un Gol Tren, que ya yo no lo hice, pero siempre está en el recuerdo de que esos pilotos punteros estuvieron en el taller también, así, caso de el Corrado Carletti. Yo armé muchos autos para ellos, para el finado Zorro Carletti. Trabajé con la familia Preto desde mucho antes de que armemos los Civic. Y hoy mi último acierto fue integrar el equipo del Dani Preto y haber armado 3 Honda Civic, con el cual ganamos una Challenger, y los otros, bueno, todavía están dando vueltas. O sea, hay autos que yo armé que son los Honda y siguen. Después tuve la satisfacción
de armarle a los 3 hijos de los pretos sus autos, los Gol, y soy amigo de la familia. Lo mío no es algo que quedó en el tiempo, que soy un antiguo, no, yo me actualicé y dejé de armar autos de carrera en serio antes de la pandemia. Después vino la pandemia y se frenó todo, bueno, no había plata, no se pudo armar autos. Y igualmente yo seguí armando para algunos amigos, como el último auto que le armé a Jaime Sánchez, también le armé, terminé, repasé todo el auto de Jaimito Barría. Ahí trabajamos junto con Mauro. Mauro me recomendó, le dijo a Jaime a llevarlo de Freddy, que él sabe todas las trampas del Suzuki. Entonces me siento, a pesar de que hoy estoy convaleciente de una enfermedad, pero me siento que sigo en la actividad. Yo con el Dani tengo amistad de ser desde joven hasta la actualidad. O sea, lo que él me pide. Hoy no sé si viene y me pide que arme otro Civic. Capaz que cuando tenga la pierna ortopédica y medio de rodillas voy y lo hago. Porque es mi jefe y es un ídolo que está acá adentro. No es cualquier cosa. La Gran Hermandad es como para todos los que somos fueguinos, porque yo ya vivo acá casi 50 años y opté, este lugar lo adopté como mío. Entonces, como todos los que somos fueguinos y que hemos pasado inviernos esperando la hermandad, nos embargó esa pasión, ese deseo de que llegue, no sé, marzo, abril, para empezar a armar los autos. Pues en algunos casos se termina la hermandad y ya estamos pensando en la otra, porque no tuvimos buen resultado. Entonces, en vez de renegar o putear al piloto, mejor es pensar qué se hizo mal, en qué fallamos. Entonces, tanto el piloto como yo que preparo y el mecánico, nos poníamos a pensar en cómo arrancar ahora, pero bien, con tiempo. Lindo lugar para pasarlo, Mi primera hermandad, el año 98, los 25 años del Gran Premio de la Hermandad, y partí navegando a mi papá con un Toyota Starlet. Ese año se largó en Río Grande y quedamos a un par de kilómetros de la largada porque el motor fundió. A mi parecer, las hermandades antiguas eran mucho más emotivas, por así decirlo. Costaba mucho más correr. Había más unión,
En Porvenir se escuchaba muchos ruidos de auto, a pesar de que no eran muchos, pero se veía de una manera distinta. Era otra cosa, ¿sí? Ver, por ejemplo, yo era chico, recuerdo cuando los pilotos de Río Grande Ushuaia traían sus bateas y empezaban a bajar los autos. Era algo que uno esperaba ese día, ir a las revisiones de seguridad. Era bonito. ¿De quién fue la idea que corras tan Y joven? porque corría mi papá, entonces ¿Fue el pedido? ambiente en el taller era todos los años. Bueno, antes igualmente se hacían muchas más carreras acá también. Estaba el circuito, que igual tuve la bonita experiencia de girar adentro del circuito René Schneider. Entonces, por ahí nació y hasta el día de hoy ya no lo puedo dejar. Yo creo que la palabra navegante no existía, por lo menos en el lado de Chile, tal vez en Argentina venía un poco más avanzado, pero éramos copilotos. Simplemente copilotos que te sentabas el día de la carrera y largabas nomás, porque no había lo que se hace ahora de los reconocimientos del trazado argentino. En Chile costaba mucho más, los caminos tampoco eran buenos como ahora. Entonces no existía una hoja de ruta, por ahí te podías conseguir una con alguien, pero tampoco la sabías interpretar. Para mí la primera vez que corrí con hoja, bueno, en los años que corrí yo como piloto hicimos hoja, pero no era lo mismo. Y puedo decir de que cuando partí a cantar una hoja real fue la hoja de tipo Mazaferro. Cuando corrí con Emilio Sí, Martínez, sí. Corrimos, no recuerdo, 2, 3 hermandades creo que corrimos con Emilio. Y ahí ya me nació el bichito de cantar realmente Mira, de ganadas tengo 7 hermandades. Ganadas siempre en la categoría C, 5 con Zanetti y 2 con Eduardo Filosa. En realidad se buscó porque empezamos con el Tano a correr en la C y después cuando Hernán me habló también decidimos correr en la C, así que se buscó para llegar a ganar la Challenge en realidad, en esa categoría. Siempre me propuse querer ganar la Challenge como navegante, pero no, nunca sí caí, pero también no es algo que me lo tomé
listo, ya está, y no. Siempre que pasan los años uno quiere seguir participando, pero sí, me cuesta caer todavía en ese sentido. Bueno, una anécdota linda fue una vez corriendo con el Tano, que veníamos ahí por la zona de Chorrillo, veníamos de Porvenir a Río Grande. El auto empezó a levantar temperatura y el Tano dice, bueno, vamos a llegar hasta el Chorrillo para ver qué es lo que pasa, y creo que acá llegamos porque el auto había levantado mucha temperatura. Y cuando frenamos vino Pucho Azul y levantamos el capó, nos bajamos y tuvimos la suerte que estaba en el chapón, estaba el bulbo del termostato que se había salido. Así que pusimos el bulbo, echamos agua y bueno, salimos con el Tano para ver qué lo pasaba, y bueno, y ahí pudimos ganar la carrera. Así que no, desde chico, mi tío Carlitos, Lioto, hemos ido muchas veces a verla. Yo corría en pista con unos y de repente un día me llevan de sorpresa a la agencia Volkswagen. En esa época era Viaña Automotores Volkswagen, para la presentación de un auto, me dijeron, ¿no? Y cuando adentro veo gente muy conocida dentro de la agencia. Un auto tapado. Y de repente se me vino en la cabeza y dije, no puede ser. Era una sorpresa para mí. Un Senda que me había tomado Norte, Alberto Canapino. Claro. Y bueno, ese día, eso fue en el 93, lo que llegó en junio en agosto del 93, hicimos la primera carrera. ¿Y de quién fue el regalo del auto? El regalo fue de mi tío Carlos. Él era muy fierrero, y digo, era porque ya no está con nosotros, y era muy fierrero, y bueno, siempre me apoyó en este deporte, ¿no? El deporte motor. Y no, llegó en junio, hicimos un par de hojas de ruta con un amigo, Listo Lavado, que fue el primer navegante, y fuimos a correr. Con tanta mala suerte que el auto estaba muy bien armado, pero llegando a María Betty, el zanjón que cruza María Betty, Sí. bueno, el auto salta y se destraba la caja, o se trabó la caja en realidad. No sé por qué, en una de las horquillas. Y bueno, ahí llegó la primera edición de la hermandad. Bueno, la verdad que es una carrera bastante especial. Ahí hablamos con
una amiga que en realidad es una carrera bastante ingrata, a veces bastante hermosa. La verdad que, como decía antes, es un sentimiento, se vive de manera especial, es una carrera al año que yo creo que todos los que corren se preparan y esperan esa carrera. Y creo que ganarla es el sueño de todos. Bueno, yo estoy fuera hace bastante tiempo, no sé si en algún momento volveré a correr la hermandad, pero te podría decir que ganar la hermandad y prepararse para ganarla es un sueño que cualquier piloto quisiera lograr. Mirá, fue un motivo de tener una meta, de poder largar algo que era importante, porque la hermandad la veíamos muy lejana y era preparar mucho el auto, muchísimo dinero de ponerle al auto y hacer un montón de cosas que por ahí no estaban a mi alcance, pero laburamos sin parar, me acuerdo, durante muchos meses y largamos casi sin hacer hoja. Fue solamente un día de hoja, conocer el camino y largar con una hoja que recuerdo que Norberto Pablo me había prestado. Eso voy a estar agradecido al cielo siempre. Y si no me equivoco, también 2 cascos nos había prestado él para poder largar el Gran Premio. Yo cuando era chiquito recuerdo haber ido a ver una carrera en el autódromo que mi papá me había llevado y lo que más me acuerdo era del gol rojo de Norberto y yo era chiquito, me acuerdo. Y ahí fue la pasión que me generó todo esto. De ver ese auto no me lo olvido nunca más. En el 2012 con Norberto González, Norby, corrimos en un Gol AB9 de la Libre. La verdad que a mí particularmente sí, es jugar a los autos de carrera, ¿viste? Como cuando éramos chiquitos. Pero sí, era lo único que había en ese momento y poner una leva, un escape y salir a correr. ¿Cómo te fue ese año, te acordás? Quedamos séptimos en la categoría, primera vez que habíamos corrido y habíamos perdido mucho tiempo en varios lugares que se nos desarmaba el carburador, que pinchamos una rueda, que un montón de cosas me acuerdo y estuvimos mucho tiempo parados por el carburador y que lo atamos con alambre que teníamos ahí y pudimos llegar gracias a eso. Desde muy chica para mí la hermandad era como lo más esperado en el año. Mis primeros recuerdos yo creo que en el taller eran mi papá para correr la hermandad, que creo que en esos años era como la carrera que se corría. Creo que 3, 4 años que recuerdo estar mirando las carreras y de ahí, bueno, de ahí partí siendo auxilio de mi papá, que fui muchos años auxilio, yo creo que desde que tengo 8 años que lo acompañé y de ahí, bueno, hasta que mi hermano se nos dio la posibilidad de poder correr y participamos en nuestra primera hermandad, creo que fue el año 2018, 2019, no estoy segura, pero por ahí algo fue. Bueno, creo que ese año fue el 2002, creo que fue el primer año que mi papá corrió con el Hyundai Presto.
nosotros ese año con Bastián le fuimos a bajar la bandera a mi papá acá fuera del club de volantes. Creo que al año siguiente yo empecé a ir de auxilio de mi papá, pero ese año nosotros estuvimos acá con Bastián, le bajamos la bandera y no sabíamos, en realidad escuchábamos la radio porque nuestra abuela en ese entonces, mi mami, nos hacía para que pudiéramos estar pendientes de dónde iba mi papá. Escuchábamos que iba con problemas de temperatura, que se había quedado colgado en el puente de la Arcillosa, pero para nosotros en ese entonces no teníamos idea de lo que era el puente de la Arcillosa, ¿no? Y tampoco yo creo que teníamos la noción de lo que era la carrera, la cantidad de kilómetros que andaban y cómo eran los caminos en ese entonces. Me acuerdo que mi papá renegó mucho con ese auto y creo que ese año del puente de la Arcillosa mi papá terminó segundo, porque nosotros después lo fuimos a buscar, a recibir el segundo día cuando los autos se engrillaban o terminaban el parque de asistencia en el frigorífico, que quedaban todos como dentro de... Como un parque cerrado. Como un parque cerrado, sí. Que nunca pensó que iba a andar tan adelante porque en esos años eran puros Lada, puros Swift, el Hyundai Presto era como el auto nuevo que había llegado y nunca se había probado tampoco. Mi papá siempre decía que esa era su lancha porque era un auto muy grande, muy pesado y no, la verdad que con ese auto mi papá estuvo hasta el 2004 creo. Corrió 3 hermandades. El año 2003 quedó tercero y el año 2004 quedó sexto, porque tengo memoria de todo eso. Sí, tal cual. El auto al final, mi papá corrió todo lo que pudo con ese auto hasta que, bueno, después sufrió un volcamiento, creo que para un Caruquinca, pero fue en el cordón que es la curva del gordo, porque fue mi papá el primero que se dio vuelta en esa curva y ahora todos en su hoja, es como, ojo, esa es la curva del gordo. No, es una carrera muy especial, ¿no? Trabaja todo el año para poder correr esa carrera. Exacto. Y por ahí te da buenas cosas, pero por ahí tenés muchas roturas y cosas que te hace laburar mucho. Y, se trabaja mucho en los autos para poder ser competitivo, así que, pero sí, es mucho laburo que hay en el taller para esa carrera. Estamos en el proyecto de eje de armarle un auto a él para que la pueda correr, pero sí, hay mucho laburo, esfuerzo, pero sí vamos a estar ahí presentes. Ingrata, las veces que la corrí no fue algo muy divertido. Pasaron muchas cosas, muchas roturas, montones. Y a última hora todo, como que no fue muy buena. Me gustaba más verla afuera la disfruto mucho.
mi viejo tenía un lavadero, el primer lavadero acá en Porvenir, de autos. Y Cuco, Carlos Soto, él llegaba y yo era chiquito, mi papá le pasaba una cámara para filmar y yo con una cámara fotográfica. Y él me traía la simbólica y todo y me hacía entregar un papelito que decía lavadero de Porvenir, pum. Sabes que desde el patio de mi casa, que el taller que al fondo son 50 metros, se llenaba hasta afuera, después llegaba hasta la esquina y 2 cuadras hacia atrás lleno de autos, 2 cuadras y media lleno de autos en el lavadero. Yo mis mejores recuerdos, pues llegaban todos los autos a mi casa con los pilotos, todo, claro. Y que me regalaban gorritas, que me regalaban camperitas, todo. Me acuerdo Fabián Villarreal, todavía el otro día hablábamos, me regaló cuando corría con la gráfica Red Point. Sí. Y llega y me regala una camperita, un cortaviento y lo encontré el otro día, con unas gorritas. Imagínate los años. Y así me fue picando el bichito de la hermandad. Una emoción y claro, la emoción me pasó la cuenta que ahí nomás a 60 kilómetros ya se terminó el GPH para mí. Entré muy rápido a la curva del cordón, al cruce del cordón. Y hay una foto ahí del recuerdo, pero a punto del vuelco, no sé, faltó un soplo y me volcaba, bueno, y volvió el auto, y claro, hice 1 kilómetro más y la bandeja, pero como chicle para atrás. Disfruté esos 60 kilómetros como si lo hubiera ganado 3 veces la hermandad. O sea, cuando te bajaste no dijiste en la gorma, dijiste... No, nada, arreglarlo y quería ir a Río Grande y mi compañero, mi navegante ese día dijo, no, sabes que estoy cabreado ya. Así que ya ahí nos quedamos, si no yo arreglaba y para acá de vuelta hay que tener sangre. Y atención Punta Arenas, porque ya está preparado en la Zamara de San Comandé, la máquina 204 de San Comandé junto a Francisco Pancho Cárdenas. Se van en cualquier momento. 5, 4, 3, 2, 1. Se fue San Comandé, ya está en carrera el Zamara desde Río Grande. El Gran Premio de la Hermandad se siguió transformando de una manera espectacular. Siguió sumando pilotos, siguió sumando caminos y se buscó una que otra alternativa por momentos. Se siguió avanzando y se siguió buscando acomodar el Gran Premio. Se trataba de ordenar y de cuidar la seguridad de los tripulantes. Cada vez los autos iban más rápido, los caminos estaban cada vez más rápidos también. Por ejemplo, en el sector de Cameron, como vemos en las imágenes, más precisamente en el paso por el torcido, algo más angosto y más complicado de lo que lo vemos hoy. En 1994 ocurrió por primera vez un hecho que más adelante volvería a repetir. Hablamos de lo que sería el orden de largada del Gran Premio de la Hermandad. Se inició por super especial clasificatorio. Se determinó el orden de largada de acuerdo a los tiempos sin distinción de categoría, o sea, por posición general.
La categoría libre comenzaba a mostrar una preparación más seria, con autos mejor armados y con fierros de verdad, marcando el ingreso a una nueva era. Otro hecho particular de ese año fue la Laguna de la Arcillosa, el gran filtro de la hermandad en 1994, una laguna totalmente crecida. Muchos autos paraban por problemas mecánicos y por momentos no se podía pasar. Se necesitaba la asistencia sí o sí de vehículos 4x4 o cuatriciclos. Cabe destacar y recordar el agua congelada y la baja temperatura que se pasaba por ese entonces. Me olvidaba, la gran astucia del público que ayudaban a los pilotos y binomios como se podía. En ese año ganan los hermanos Muñoz con Condorito y Raúl en la categoría menor con el Daewoo Tico, registrando un tiempo total de 8 horas, 32 minutos, 39 segundos. En la categoría B ganó de manera contundente y se dio un hecho único hasta ahora en la hermandad. Ganó Constante Moreno Preto, navegado por Pedro Rosado en el Suzuki Swift. No solamente se llevó su categoría, sino que además ganó la general con una unidad de 1.300 centímetros cúbicos, algo que hasta el momento y hasta ahora ha sido irrepetible, con un tiempo total de competencia de 7 horas 11 minutos 32 segundos. Aventajó por más de 2 minutos a Juan Sobronzovich, que fue el ganador de la categoría C. En la categoría C gana Juan Bronzovich junto a Enrique Morondiú. Mientras tanto, en la categoría D ganaba Félix España junto a Zoilo Guerrero en el Lada Samara. En el año 1995 aparecía el invierno, el gran invierno, el infierno blanco, como lo llamaron en ese entonces en Tierra del Fuego, y la hermandad tuvo que pasarse para septiembre. Se corrió derecho, algo que esta edición lamentablemente tuvo que repetir. El año 1998 marcó un hito inolvidable, las bodas de plata del Gran Premio de la Hermandad. La edición número 25 no solo celebraba un cuarto de siglo de historia, sino que lo hacía con récord y emoción en cada kilómetro recorrido. Señores, 120 binomios anotados. Fue la primera vez de nuestro Gran Premio de la Hermandad superaba el centenar de anotados. Obviamente todo se emparejaba a esto, a las 25 ediciones del Gran Premio. Era algo único y capaz, irrepetible de tener estas 25 ediciones. ¿Quién lo hubiera pensado, no? Volvemos a la competencia del Gran Premio de la Hermandad en la edición número 27. Piso totalmente seco donde se dio una carrera muy pero muy rápida. Otra evolución importante fue en el 2001, donde aparecieron los autos Injection. La categoría E se hacía presente en el Gran Premio de la Hermandad, recordando Citroën Sara de Daniel Padín y el Clio Williams de Condorito Muñoz. Autos de mucha potencia que incorporaban tecnología y se daba un gran paso para esta competencia.